pues es el hígado, ¿no? Un hígado sano pues nos permite precisamente esto, ¿no? Que pueda regularlo. Y bueno, pues también tiene la función de pues de hacer conversión de galactosa y fructosa en glucosa. Entonces transforma los metabolitos de galactosa y fructosa para que se transforme en glucosa, hace el proceso de la producción hepática de glucosa, que es la gluconeogénesis, y la formación de muchos compuestos químicos a partir de productos intermedios del metabolismo de los carbohidratos, es decir, cosa que comamos pasa a través pues del hígado para transformarse en qué cosa, en glucosa, ¿no? Entonces es el que se encarga como de hacer esto, entonces es un regulador metabólico, ¿no? Es el principal regulador metabólico. A lo mejor muchos luego hablamos de diabetes o vemos mucho de diabetes y pensamos en el páncreas, pero pues una parte fundamental para que todo esto se regule, pues es el hígado, ¿no? Entonces va a ser distintas funciones también la glucogénesis, la glucogenólisis, gluconeogénesis. Ahorita pues más o menos lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a saltárnosla aquí, ¿no? Vamos a ver con la glucogénesis. Entonces, prácticamente la glucogénesis, pues va a ser el proceso mediante el cual el hígado va a convertir la glucosa en glucógeno para almacenarla. Entonces, nosotros pues vamos a tener que, pues no se nos baja la glucosa. ¿Por qué? Porque el hígado también toma sus reservas, ¿no? Pues por eso que a veces tenemos bastante tolerancia y decimos, híjole, pues no me ha dado tiempo de desayunar, no me ha dado tiempo de comer y pues a ti no se te baja la glucosa. ¿Por qué? Porque tienes una funcionalidad del hígado que permite que ese alimento que comiste muchísimas horas antes, pues haya organizado como prácticamente un almacenamiento, como una reserva, ¿no? Entonces, en la parte izquierda, pues vamos a ver prácticamente pues el esquema de la glucogénesis. Entonces es como una mezcla de pasos de la glucólisis y su contraparte, ¿no? Entonces nosotros vemos donde la glucosa se transforma en intermediarios para producir energía, ¿no? Como la glucólisis o al revés, la gluconeogénesis, ¿no? Entonces vamos viendo los pasos, cómo la glucosa se convierte en glucosa 6P, que prácticamente se convierte a través de una enzima que se llama exocinasa y que utiliza ¿qué? Energía ATP propiamente de la glucosa que ya tiene almacenada, ¿no? Entonces, esta, pues lo que hace es atrapar la glucosa dentro de la célula y en el hígado lo que va a hacer es convertirla en glucosa 6-fosfato, ¿no? Entonces, aquí va haciendo como la liberación a la sangre en el proceso en el que la almacena y luego la va liberando. Luego, también tiene la capacidad, pues, de esta fructosa de cambiarla, ¿no? De que una fructosa, perdón, se convierta en glucosa y de la misma manera la pueda almacenar, ¿no? O de que la fructosa, que se puede almacenar en una sustancia que se llama 1,6P, se cambie a glucosa 6P a través de ciertas sustancias, como ciertas enzimas como la fosfofructosinasa, ¿no? Y en todas se utiliza ATP, ¿no? Que prácticamente pues, es el regulador más importante, ¿no? Entonces, prácticamente, pues más o menos va como de que cómo se va transformando las ciertas sustancias a través de ciertas enzimas, por ejemplo, aquí lo vamos viendo, ¿no? Por ejemplo, de la fructosa, pues a través de esta enzima y que utiliza ATP para poderla transformar y propiamente pues cómo se va yendo almacenando hasta que cambia a glucosa, que es al final de cuentas pues lo que va pues a almacenar pues el hígado, ¿no? Entonces, pues más o menos es como que todo el proceso de transformación que hace el alimento a través del hígado y cómo funcionan ciertas enzimas para irlo transformando y que al final de cuentas pues se convierta en glucosa y pues se pueda almacenar, ¿no? Entonces prácticamente pues más o menos es esto. No necesito que ustedes se lo aprendan. No necesito que ustedes sepan a través de qué enzima la fructosa 1,6P se cambia a fructosa 6P y a través de esta cómo se transforma en glucosa, ¿no? Entonces lo que me interesa más bien es que ustedes sepan que la glucogénesis es el proceso por el cual el hígado va a convertir esa glucosa para almacenarla, ¿sale? Entonces esto ocurre pues principalmente cuando
¿cómo se llama? Después de que nosotros comemos, ¿no? Cuando hay niveles elevados de glucosa en sangre, pues la insulina lo que hace es estimular este proceso, permitiendo que el hígado, pues, se forme un reservorio de glucosa. Claro que tiene que ser un reservorio hasta cierto límite, ¿no? Porque va a llegar un punto en el que también nosotros vamos a encontrar que a lo mejor estamos comiendo de más o estamos dando de más carbohidratos y esta glucosa, pues, va a resultar tóxica, pues, para el lobulillo hepático, ¿no? Y luego vamos a tener la gluconeogénesis, perdón, la glucogenólisis. Entonces, esta al revés ocurre durante el ayuno, la otra ocurre mientras nosotros comemos, esta ocurre durante el ayuno. Entonces, este proceso, pues prácticamente lo que hace el hígado es romper el glucógeno almacenado para liberar glucosa en la sangre. Entonces, cuando aumenta el glucágono, cuando aumenta la adrenalina, por ejemplo, a lo mejor cuando hacemos ejercicio, el hígado rompe el glucógeno, lo transforma prácticamente en glucosa 1-fosfato, 6-fosfato y al final de cuentas se termina liberando o se termina convirtiendo en glucosa que se va a liberar a la sangre. Entonces, por eso el hígado también tiene esa capacidad de que nosotros podamos liberar glucosa hacia el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, por eso también cuando nosotros corremos y a lo mejor alguien, o no sé, alguien de ustedes va al gimnasio muy temprano en la mañana y decide no desayunar, pues a lo mejor no se le baja la glucosa porque entonces libera ciertas hormonas que forman este estímulo para que ese glucógeno que ya almacenó el hígado lo transforme en glucosa y se pueda liberar directamente hacia el torrente sanguíneo. Entonces, este es como el mero mero que nos controla pues la glucosa, ¿no? No sé si, pues bueno, es que como todavía no van a prácticas, pero bueno, hay muchos pacientes que ustedes en algún momento van a ver que hacen hipoglucemias y luego son pacientes generalmente que ya tienen un daño severo en el hígado, ¿no? Alguien que tiene cirrosis, alguien que ya tiene una hepatitis muy marcada, alguien que ya tiene cierta disfunción o buena parte del hígado dañado. Son pacientes que comúnmente hacen hipoglucemias. ¿Por qué? Porque ya perdieron como esta capacidad, pues, de hacer este proceso de glucogenólisis. Y es bien común, ¿eh? Y a lo mejor muchos pacientes inclusive se vuelven, pues, de cierta manera, ¿cómo se dice? De cierta manera tolerantes a las hipoglucemias y a veces ya no sienten tanto la hipoglucemia porque ya están acostumbrados. Y de hecho estos pacientes pues tienen que tener un consumo alto de carbohidratos, ¿no? Porque sabemos que quizás su hígado pues ya no tenga la capacidad de hacer este proceso. Y bueno, pues más o menos, pues aquí lo vamos a ir interpretando, ¿no? Les digo, yo la verdad esto fue como que, pues sí, está importante que medio lo sepamos, pero la realidad es que pues con que ustedes sepan cómo es, a qué se diferencia cada proceso, pues lo que va pasando, ¿no? Entonces, esta imagen pues corresponde a la glucogenólisis. Entonces, pues esto ya es como la degradación del glucógeno, ¿no? Entonces, lo que pasa es que se rompe el glucógeno para liberar la glucosa cuando el cuerpo lo necesita, ¿va? Entonces, prácticamente eso es lo mismo. Entonces, prácticamente los pasos es pues la ruptura de los enlaces alfa 1-4, ¿no? Que son los enlaces de ciertas, del glucógeno, perdón. Entonces se hace a través de una enzima que se llama glucógeno fosforilasa. Aquí no se utiliza ATP a diferencia de la glucogénesis, aquí no se utiliza. Aquí lo que se hace es que se libera a través de otra sustancia que se llama PI, no es ATP, y se libera glucosa 1-fosfato. Entonces, esto ocurre pues varias veces prácticamente hasta acercarse a una ramificación. Y luego prácticamente se va haciendo el manejo de otras ramas, que es glucosa, perdón, que es alfa 1,6. Entonces, aquí entra otra enzima desramificante que tiene dos funciones. Mueve glucosas a otra cadena y rompe el enlace de ciertas ramas y libera la glucosa libre que no está fosforilada porque no pasó por otros procesos, ¿no? Y prácticamente el destino final es que al hígado prácticamente se le libere la glucosa 6-fosfato para que ésta posteriormente la libere a glucosa en sangre, ¿sí? Entonces prácticamente entra pues al torrente sanguíneo para que ya se utilice como energía. Aquí prácticamente pues esto está medio enredoso. Lo importante es que ustedes sepan
que la enzima principal de la glucogenólisis es el glucogenofosforilasa, porque es la que va haciendo el proceso para que se desramifiquen estos procesos para que se pueda liberar precisamente ya la glucosa en el plasma, ¿no? Entonces, te digo, yo lo explico ahí más o menos, pero la verdad es que tampoco me interesa que ustedes se aprendan todos estos procesos, ¿no? No creo que esto, la realidad, nos sirva mucho, pero es para que ustedes sí entiendan al menos cuáles son las funciones del hígado, ¿no? Mientras sepan qué es, pues, por ejemplo, la glucogénesis y la glucogenólisis, ahí sí que sepan entender la diferencia para que ustedes sepan cuáles son propiamente las funciones pues, del hígado, ¿no? Y luego, pues por último, pues viene la gluconeogénesis. Entonces, esta gluconeogénesis va a suceder cuando el ayuno ya es bastante prolongado. Entonces, aquí prácticamente, cuando ya es un ayuno muy prolongado, el hígado empieza a producir glucosa, pues ya mediante la gluconeogénesis, y ya empieza a utilizar sustratos como lactato, aminoácidos, glicerol, ¿no? Esto ya ocurre en la mitocondria y el citosol del hepatocito, y entonces ya empieza a utilizar, pues si se fijan, algunos otros, ¿cómo se llama? Otros ciclos, pues, del metabolismo, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí ya está utilizando lactato para producir energía. Entonces, a lo mejor puede ser que si nosotros entramos en inanición y no estuviéramos comiendo por días, pues entonces aquí nosotros ya no sucedería esto. A lo mejor si en algún momento, ni Dios lo quiera, alguien lo hospitalizan y dura mucho tiempo en ayuno, pues entonces aquí esta sí ya viene la gluconeogénesis, ¿no? Entonces, esto ya ocurre prácticamente, pues a través de otros tipos de metabolismos, ¿no? Metabolismos del piruvato, del oxalacetato, de la fructosa, ¿no? Entonces, esta energía cuesta mucho, ¿no? Utiliza mucha energía. Aquí se utilizan muchas moléculas de ATP, muchas de NAD. Entonces, prácticamente por eso esta se activa únicamente cuando hay un ayuno así como que pues muy prolongado, cuando definitivamente el hígado dices que ya me acabé mis reservas y tengo que empezar a producir glucosa a como sea el lugar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿quién ocupa glucosa para subsistir? El cerebro principalmente, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues el hígado tiene que ponerse a hacer su chamba de producir glucosa a como sea el lugar, ¿no? Entonces, pues prácticamente ya es como que el hígado dice, sale, pues es mi objetivo mantener la energía a los tejidos que dependen exclusivamente de la glucosa. Pues es para que ya no se muera las neuronas, ¿no? Que es los que prácticamente el tejido que utiliza más glucosa. Y bueno, ahora después viene el metabolismo de los lípidos. Entonces aquí sabemos que el hígado pues también juega un papel central en el metabolismo de las grasas. Aquí pues ya participa en la síntesis de ácidos grasos, prácticamente también participa pues en la conversión de ácidos grasos en triglicéridos y también forma parte de cómo se transportan ¿cómo se llama? Pues estos ácidos grasos, ¿no? Entonces, también cuando hay exceso de glucosa, el organismo también puede convertir esa glucosa en ácidos grasos. A veces eso explica por qué muchos pacientes con diabetes pueden tener dislipidemia. En algún momento cuando ustedes diagnostiquen un paciente con diabetes, verán que muchos de estos pacientes tienen dislipidemia. ¿Por qué? Pues porque el exceso de glucosa también hace que se convierta en piruvato. El piruvato a través de la enzima acetilcoenzima A los convierte en ácidos grasos. Entonces es muy común que nosotros encontremos que el paciente con diabetes pues también tenga dislipidemia por este exceso de glucosa, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar de uno de los procesos como más importantes en cuanto al metabolismo de los lípidos, que es la beta-oxidación, que prácticamente aquí es como que el proceso contrario, ¿no? Aquí lo que hace el hígado es que degrada los ácidos grasos para producir energía en forma de acetilcoenzima A. Entonces, este proceso ocurre principalmente en la mitocondria para generar energía propiamente para el hepatocito.
Entonces, así como también transforma la glucosa en ácidos grasos, también cuando tenemos un ayuno prolongado o un déficit energético, pues entonces transformamos esa grasita en glucosa, ¿no? Es una de las maneras también en lo que el hígado también puede hacer que pues prácticamente se produzca energía propiamente inclusive para su propio hepatocito. Y bueno, pues también tenemos que el hígado también participa en el proceso de la cetogénesis, ¿no? en qué enfermedades han escuchado las cetonas, por ejemplo, ustedes? En una En la cetoacidosis. diabetes. Ajá, en la misma diabetes. ¿Creen que algunos de nosotros lleguemos a producir cetonas? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Quién creen que produce cetonas? Como tal, yo creo que todos las personas o pacientes, los cuales pues tienen, por ejemplo, una restricción de lo que son los carbohidratos y de manera prolongada, ¿no? Pues se Ajá, pueden sí. llegar a producir cetonas en todos nosotros. Sí, 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 sí. Todos producimos cetonas. Digo, luego a mí me llama la atención que luego ven así como que un higo con cetonas. Y yo, pues sí, pues lleva 12 horas que no prueba ningún alimento. Pues claro que su metabolismo puede entrar en cetogénesis, ¿no? Y no precisamente significa que sea patológico. Cuando ustedes hagan guardia, seguramente si a 10 de ustedes los agarramos y les hacemos un examen general de orina y están posguardiosos, no cenaron porque la guardia estuvo pesada y vemos un examen general de orina, seguramente varios de ustedes van a tener cetonas, ¿no? O sea, propiamente no es una condición patológica, más bien pues ocurre cuando hay un ayuno prolongado, cuando hay déficit de glucosa, ¿no? Y esto lo hace pues porque el hígado convierte la acetilcoenzima A en acetoacetato y en beta hidroxibutirato, que son dos tipos de cetonas, ¿no? Y estos tipos de cetonas pues se liberan a la sangre y también funcionan como combustible alternativo para el cerebro y músculo. El problema es que no son el mejor combustible, ¿no? Es como si quisiéramos echarle gasolina magna a un Audi, ¿no? A un buen carro, a un carro que tiene algo deportivo, pues no, no va a servir de mucho, ¿no? Temporalmente le podrá servir al cerebro, pero obviamente posteriormente vienen las consecuencias. ¿Por qué? Porque estas cetonas a largo plazo pues generan liberación de hidrogeniones y pueden acidificar la sangre. Entonces, pues obviamente este proceso pues solo se lleva a cabo cuando ya tenemos un ayuno de cierta manera pues prolongado, ¿no? Y pues no es sano que nosotros mantengamos al cerebro propiamente con esto, ¿no? ¿En qué otras cosas viene involucrado también el hígado? Pues en la síntesis del colesterol, ¿no? Ya lo decíamos en algún momento, pues sin colesterol nosotros no vivimos, ¿no? Prácticamente nosotros no podemos vivir porque pues el colesterol forma parte de las membranas celulares, se encarga de producir hormonas esteroideas, ayuda a sintetizar sales biliares, entonces, pues no. Y el hígado, pues es el que se encarga de producir esto, ¿no? Y lo hace a partir también de acetilcoenzima A. Entonces, la enzima reguladora clave va a ser esta HMG, coenzima A reductasa, que pues si en algún momento lo han buscado, es el blanco terapéutico de las estatinas para que se bloquee esta enzima y no se convierta en colesterol. ¿Sí saben cuáles son las estatinas? O sea, las van a ver ustedes toda la vida y las van a recetar toda la vida. Las estatinas son fármacos que utilizamos para bajar el colesterol y que hoy en día se utilizan mucho para prevenir eventos cardiovasculares. Estos lo que hacen es inhibir esta enzima de aquí, la HMG coenzima A, prácticamente pues para que se inhiba todo este proceso de la conversión a colesterol. Entonces lo que hace es que se disminuya la producción de colesterol hepático, también tienen ciertas funciones de receptores de LDL, bueno, son unos fármacos que son una chulada y que hoy en día los utilizamos para evitar pues propiamente que haya un aumento de la síntesis de colesterol que sabemos que está asociado pues a los eventos cardiovasculares, ¿no? Entonces, prácticamente, pues que aunque ustedes sepan también que el hígado es parte pues del formador o prácticamente el mero formador de la síntesis del colesterol. Y luego tenemos pues el metabolismo de las proteínas que también actúa aquí. Entonces, entre sus funciones pues destacan
prácticamente la diseminación de aminoácidos, la síntesis de proteínas plasmáticas, ¿no? Cuando los aminoácidos no se usan para proteínas, pues también está involucrado prácticamente aquí el hígado, se elimina el grupo amino de estos aminoácidos y se convierten en amonio. Y el hígado también se encarga de procesar este amonio. Entonces, imagínense un hígado que no funciona y no realiza este proceso, ese amonio se vuelve tóxico para el cerebro. ¿En algún momento han escuchado de la encefalopatía hepática? Sí, doctora. ¿Sí? Eso le pasa a la gente que ya tiene em, ya un daño muy considerable del hígado, ¿no? Es prácticamente, se denomina como un síndrome neuropsiquiátrico, ¿no? Que prácticamente pues es reversible y esto lo que hacen los pacientes es una acumulación de amonio porque el hígado no está procesando ese amonio, ¿no? El amonio llega al cerebro, hace edema cerebral, influye también en la transmisión de los neurotransmisores y se desencadena por un montón de cosas. Y entonces, ¿qué quiere decir? Pues que ese hígado prácticamente ya no está realizando sus funciones fundamentales, ¿no? Estos pacientes tienen cambios de conducta, tienen somnolencia, confusión, están estuporosos, llegan a estar comatosos y son pacientes que llegan a fallecer porque ya tienen un daño muy importante en el hígado. Y bueno, pues también vamos a ver que el hígado también va a estar involucrado en el ciclo de la urea. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener que el hígado va a convertir el amonio en urea, ¿no? Entonces dice, bueno, está bien, el amonio es tóxico, pues vamos a convertirlo en algo que no sea tan tóxico y lo convierte en urea, ¿no? Esta, prácticamente la reacción pues es el amonio más el CO2 se convierte en urea y la urea pues se transporta a la sangre y se elimina por el riñón. Entonces, vean, este dice, bueno, pues la verdad, pues es tóxico, pues mejor vamos a transformarlo en algo que sea menos. Pero entonces, ¿qué pasa cuando el hígado, cuando el riñón ya no funciona? Pues pese a que a lo mejor tengan un hígado sano y estén transformando ese amonio en urea, si el riñón ya no funciona, pues ¿qué va a pasar? Pues ese riñón, esa paciente pues va a empezar a acumular urea y la urea, aunque en cantidades pequeñas no es tóxica, en cantidades un poquito más elevadas pues al final de cuentas ya se vuelve también tóxica y también se vuelve neurotóxica, también hace que los pacientes tengan deterioros neurológicos. Y bueno, pues el hígado se encarga de sintetizar muchas otras cosas, como la albúmina. La albúmina es la principal proteína que nosotros tenemos, es la proteína de hecho más, ¿cómo se llama? De mayor cantidad que tenemos nosotros. Factores de la coagulación también se encarga de producirlos. Entonces, si ustedes están viendo todo lo que hace un hígado, entonces, ¿qué le puede pasar al paciente? Pues son pacientes que van a estar edematizados porque ya no producen albúmina y nosotros sabemos que la albúmina mantiene la presión oncótica dentro del vaso sanguíneo. Si no producen factores de la coagulación, ¿qué pasa? Ese paciente puede sangrar muy fácilmente, produce transferrina, entonces ese hierro pues prácticamente no está pudiendo ser transportado por su proteína, proteínas del complemento, aquí es cuando involucra el sistema inmunológico, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que también no va, si no se produce complemento, pues entonces vamos a estar predispuestos a ciertas infecciones de manera más frecuente y entonces, pues prácticamente un paciente que no tiene hígado se presenta con un montón de complicaciones muy variables, ¿no? Entonces, pues habrá que tener en cuenta que ustedes cada que vean a un paciente con cirrosis, pues es un paciente pues que está grave, ¿no? Y que en cualquier momento se les puede complicar de un montón de cosas. Y bueno, pues también vamos a tener que los hepatocitos también van a tener esa capacidad de producir la bilis de manera continua. Y que ya lo habíamos dicho, la bilis tiene sales biliares, tiene colesterol, fosfolípidos, bilirrubinas, ¿no? Y que se van a producir pues prácticamente a partir del colesterol, ¿no? Del colesterol se convierte en ácidos biliares y en ácidos biliares a sales biliares. Entonces su función es emulsificar las grasas pues para facilitar la digestión y la absorción, ¿no? Entonces la bilis pues también tiene su chamba. ¿Se acuerdan qué era lo que hacía, por ejemplo, en la vesícula con esa bilis? Emulsión de grasas. Pues más.
¿Qué emulsión? Acuérdense que la concentra, ¿no? Hace que se reabsorba agua y electrolitos y la vuelve más concentrada para poder digerir un poquito mejor las grasas, ¿no? Entonces, prácticamente la bilis se encarga de emulsificar, sí, las grasas, pero ¿qué hace la vesícula con la bilis? Pues digamos que la hace como un poquito más potente, ¿no? Para que pueda realizar su función. Es por eso que luego algunos pacientes después de una colecistectomía, cuando les retiran la vesícula, dicen que tienen diarrea cuando comen grasa o que se distienden fácilmente o que ya pues tienen una sensación de malestar porque esas sales biliares pese a que se producen con buena cantidad, pues por ejemplo aquí la vesícula se encarga de concentrarla, digo, al final de cuentas no es un proceso vital, pues el de la vesícula, pero pues al final de cuentas sí ayuda pues a que hace que se concentre esa bilis y que tenga una mejor funcionalidad en el paciente, ¿no? Y bueno, pues por último vamos a, sí, creo que sí era lo último. Vamos a ver de la circulación enterohepática, que pues entonces las sales biliares van a participar pues en un proceso que se llama circulación, ¿no? Este proceso es que se liberan al intestino, ayudan a digerir también grasas, prácticamente lo que hacen es que se reabsorben en el ilio y regresan al hígado por la vena porta y pues este ciclo se repite más o menos, inclusive de 6 a 10 veces al día, ¿no? Que esto ya lo habíamos dicho, que pues al final de cuentas es una de las partes fundamentales que hace el sistema hepatobiliar, ¿no? De estarlo reabsorbiendo, está bien. Puede volver a funcionar, lo vuelvo a utilizar, ¿no? Y ya por último, pues vamos a ver lo de la detoxificación hepática, que entonces, pues, ¿qué hace, no? El hígado metaboliza fármacos y toxinas prácticamente en dos fases, ¿no? La fase uno, que es la oxidación, reducción o hidrólisis, que está mediadas principalmente por el sistema citocromo P450. Aquí ustedes van a ver que hay un montón de fármacos que están involucrados en este citocromo. Pues así, número uno, pues el paracetamol, ¿no? Ese, por ejemplo. Y estas enzimas hacen que la molécula pues se vuelva más reactiva, ¿no? Está la fase 2, prácticamente con conjugación con moléculas como glucurónido, sulfato, glutatión, que lo que hace prácticamente es volver a las sustancias un poco más hidrosolubles para poderlas eliminar, ya sea por bilis o por riñón. Entonces es como que el que se está encargando de ver a ver por dónde vamos a tener que sacar este medicamento que ya metabolizamos, dónde lo eliminamos, si se puede eliminar por riñón o si se puede eliminar por bilis, perdón. Entonces, pues prácticamente el hígado pues tiene un montón de funciones y se van fijando. Entonces, pues les digo a ustedes, el día que van a un paciente con cirrosis, pues van a ver que es un paciente grave, ¿no? Y por último, pues ya varias cosas de lo que decíamos de la función inmunológica, ¿no? Que tiene funciones inmunológicas gracias a las células de Kupffer, que son las que tienen la capacidad de fagocitar bacterias, endotoxinas, eritrocitos, que vienen de la circulación portal, ¿no? De esas veces que a lo mejor comiste algo, se absorbe una bacteria y es una bacteria peligrosa, una Klebsiella, lo que tú quieras, y al final de cuentas, ¿por qué no entra a la circulación si va a través de la vena y el hígado lo va a procesar? Pues gracias a estas células de Kupffer, ¿no? Que fagocitan estas bacterias. Y bueno, aparte vamos a ver que el hígado también almacena ciertas sustancias, ya lo dijimos, el glucógeno, la ferritina, la transferrina, el hierro, cobre, vitamina A, D, B12. Entonces, el hígado es una fuente importante de reservorio, pues para ciertas funciones metabólicas importantes del organismo. Entonces, el hígado también tiene un montón de chamba que hacer y cualquiera de estas funcionalidades que vamos viendo del hígado, cualquiera de todas estas se puede ver afectada en el paciente con cirrosis. A veces todas, a veces una por una. Digo, yo les platico que yo tengo una paciente hospitalizada ahorita que tiene 62 años. Es una señora de 62 años que llegó porque se sentía mal, sus hijos la vieron amarilla y pues la llevan al hospital, ¿no? Ya cuando interrogamos a la señora, pues la señora no se conocía con ninguna enfermedad, pero sí tenía consumo crónico de alcohol. Todos los días una cerveza, todos los días se aventaba una cerveza, tabaquismo intenso y aparte, cuando llega al hospital, se diagnostica con diabetes. Entonces, diabetes como con 700 de glucosa, ¿eh? No con cualquier cosa.
Entonces ya cuando vamos viendo sus laboratorios, es una paciente que llegó, a ver, sí, tenía hiperglicemia, igual a que ahí no correspondía, ¿no? Tenía los tiempos de coagulación prolongados, tenía un INR de 4, tenía trombocitopenia de 40,000, tenía el colesterol bajito como en 70, los triglicéridos como en 40, pues porque su producción de colesterol y de ácidos grasos pues prácticamente ya estaba nulo porque ese hígado ya no servía. Tenía ictericia, está muy delgadita, ha perdido mucho peso. Sin embargo, tiene ascitis, se le ve su pancita, tiene edema de miembros inferiores, porque la albúmina ya está en 2,1. Y entonces, pues ya, con que tú vayas viendo los laboratorios, vas dándote cuenta de que esa paciente pues ya tiene un daño crónico del hígado, ¿no? Y ella ahorita viene por un cuadro de ictericia súbita, que todo el mundo le echaba la culpa que solo es el hígado, pero yo creo que tiene algo más. Y ustedes pues lo van viendo, ¿no? Entonces, si saben más o menos cuáles son todas las funciones del hígado, pues propiamente se van a ir dando cuenta, ¿no? Por ejemplo, esta señora, pese a que ingresó con 700 de glucosa, fueron y le dejaron insulina y le dejaron una dosis muy alta. Y la señora empezó a hacer un buen de hipoglucemias. Pues sí, porque a lo mejor ella ya no tiene la misma tolerancia de que si le quieren bajar la glucosa con la insulina, pues su hígado ya no tiene esa capacidad de hacer esa liberación de glucosa para evitar las hipoglucemias, ¿no? Y entonces, pues con estos pacientes, pues hay que irnos con un poquito más de cuidado, ¿no? Y ustedes lo van viendo, pues ella ya tiene alteración de la síntesis de carbohidratos, de lípidos, de factores de la coagulación, de proteínas. Seguramente si nosotros le midiéramos algunos otros niveles de proteínas, pues también estarían bajos, ¿no? Y pues ya, así más o menos nos vamos dando cuenta. Cirrosis es una enfermedad que ustedes van a ver sumamente frecuente durante su práctica clínica. Hoy en día sabemos que la cirrosis es más frecuente por trastornos pues de disfunción metabólica, por diabetes, por la obesidad, mucho más que por el alcohol. Entonces, saber la funcionalidad o las cosas que hace el hígado, pues a ustedes les va a permitir saber qué pacientes pues llegan, van a estar o van a llegar pues a tener una enfermedad del hígado, ¿no? Por ejemplo, en diabetes. Uno de cada 5 pacientes con diabetes tiene disfunción metabólica asociada pues a esteatohepatitis, al hígado graso, ¿no? Uno de 5 pacientes con diabetes. De ese paciente, si nos vamos de esos 5 pacientes que en algún momento llegan a desarrollar esteatohepatitis, el hígado graso, dos de cada 5 van a desarrollar cirrosis propiamente, porque a lo mejor el otro solo tenía daño hepático, pero esos otros van a desarrollar cirrosis. Y de esos 5 que tienen cirrosis, uno va a desarrollar hepatocarcinoma, ¿sí? Entonces va a desarrollar neoplasia, pues propiamente del hígado. Entonces, ustedes van un día al hospital y preguntan de 30 pacientes cuántos tienen diabetes, seguramente mínimo unos 8 o 9 van a decirles que tienen diabetes, ¿no? Si se van a los adultos. Entonces, imagínense qué tan frecuente va a ser que ustedes en un futuro vean pues pacientes con cirrosis, ¿no? Va a ser bien común. Y pues nada más, nada más. No sé si alguien tenga alguna duda, ¿no? Creo que no, Entonces, doctora. ¿no? Entonces, a ver, ¿qué sigue después de esto? Ah, intestino delgado, ¿verdad? Ya, pero yo de intestino delgado, ¿verdad? Sí, doctora. Entonces, si quieren, pues todavía podemos adelantar pues intestino grueso, o quieren que lo veamos mañana, como ustedes me digan. Si lo podríamos dejar para mañana, mejor mañana, doctora, por favor. ¿Sí? Bueno, pues entonces,
Nos vemos mañana ya para, pues prácticamente ya casi acabamos, ¿no? Lo de sistema digestivo. Entonces, bueno, vale pues muchachos, nos vemos mañana, que descansen.